Davis, en el él estudió licenciatura en Economía acá en la UBA, después hizo la maestría en San Andrés, ahí lo tuve de alumno, trabajó conmigo bastante tiempo. Después hizo el doctorado en Stanford y empezó a hacer trabajo en historia. Yo soy un fan del trabajo de él sobre migraciones, es buenísimo, tanto en Estados Unidos como acá en Argentina. Y bueno, y está en Davis hace, ¿cuánto estás en Davis? 6 años. 6 años, ha sido votado técnico hace poco, así que un placer que venga acá, comparta su trabajo con nosotros. Desigualdad y educación superior en Estados Unidos, visión a largo plazo. Gracias, Santi. Un hora y media, así como siempre. Dale. Y interrupciones normal. Sí. Bueno, muchas gracias, Juanma, por la introducción. Como dijo, estudié acá en la UBA, hace unos 15 años me recibí, así que es un honor y una alegría estar acá. Esto es un poco una serie de trabajos sobre el que estamos trabajando con unos coautores. Y el área temática general es desigualdad y educación superior, es un poco una agenda de investigación de acá a los próximos años. Lo que estamos, el tema así general es esta relación entre desigualdad y educación superior en Estados Unidos en los últimos 100 años, donde tenemos varios proyectos dentro de esta agenda general, donde estudiamos cosas como cómo ha cambiado la relación entre origen socioeconómico y acceso a la universidad, cómo ha cambiado la relación entre acceso a la universidad y movilidad social ascendente, cómo las políticas públicas y las prácticas de admisión de las universidades pueden influir en el origen socioeconómico de los estudiantes, y algo de lo que voy a hablar un poco al final es cómo también potencialmente el origen socioeconómico de los profesores puede influir los temas en los que se especializan y quienes se convierten en académicos. Ahora, este proyecto está basado en una digitalización en masa de registros históricos de estudiantes y profesores en universidades americanas a lo largo de los últimos 100 años. Y quiero un poco decirles cómo esto se enmarca en lo que de una manera un poco pretenciosa llamo Big Data en Economic History, ¿no? Como que la historia económica solía ser un campo de estudio donde los datos eran pocos y malos, y en años recientes, un poco porque era muy costoso digitalizar, como el costo marginal de una observación era muy alto, y esto ha cambiado un poco en años recientes y ha también transformado un poco la manera en que la gente hace historia económica, al menos en ciertos ambientes. Ahora, un aspecto principal de esta transformación ha sido la digitalización y publicación de los censos completos de Estados Unidos entre 1790 y 1940. Históricamente, cuando la gente trabajaba con los censos, simplemente trabajaba con las tabulaciones de los censos, simplemente veíamos datos a un nivel un poco agregado. Hará unos 15, 20 años o quizás un poco más se empezaron a publicar muestras de los censos, y recientemente tenemos los censos completos, es decir, toda la gente que está en el censo tenemos los datos a nivel individual. De manera importante, estos datos también están desanonimizados, que creo que no es una palabra en español, mi esposa me va a retar, pero creo que entienden lo que significa. Básicamente tenemos los nombres de la gente, dónde nacieron, edad, etcétera, que nos permite machear gente entre distintas publicaciones y crear datos de panel históricos. O sea, los datos de panel, que son súper difíciles de conseguir en tiempos modernos, podemos construirlos retrospectivamente macheando gente entre distintas fuentes. Imaginemos, macheamos a alguien del censo de 1900 al censo de 1910. Estos datos se han utilizado en un montón de proyectos recientes, incluyendo proyectos que estudian cuestiones como inmigración, movilidad social, efectos de largo plazo de programas, etc. Eso, perdón, no es un número que tienen de DNI allá, ¿no? No, es un poco basado en los nombres. Y hay es lo que en algún trabajo anterior que viste, que hay problemas con el John Smith. Yo estuve bastante... ¿Cómo hacen con eso, con los nombres que son reiterados? Hay, un poco, nombres como John Smith van a ser muy difíciles de... las tasas de macheo no van a ser del 100%. Lo que se hace es utilizar informaciones de los nombres, edades, raza, etcétera, variables que tienden a no cambiar en el tiempo, y usar eso para machear. Quizás lo que estás pensando es que hay problemas de selección, gente con nombres raros puede tener trayectorias distintas, etcétera. Localización también estoy pensando.
La localización en general no se usa como criterio de macheo porque uno estaríamos preocupados que si hacemos eso vamos a sesgar la muestra hacia gente que se quedó en el mismo lugar. Y por ejemplo, si estudiamos movilidad social y vos te quedaste siempre en el mismo lugar, capaz en promedio vas a ser distinto. Algo que estamos haciendo en un proyecto actual es ver en qué medida eso es cierto, ver en qué medida usar estas variables más endógenas para machear, que tiene la ventaja de aumentar las tasas de macheo, porque por ejemplo si yo sé que sos Juan Carlos Halak y que vivís en un cierto barrio y hay otro Juan Carlos Halak que vive en el mismo barrio 10 años después, posiblemente es la misma persona, pero en la práctica no estamos usando, los métodos más estándar no usan eso para desambiguar, para digamos, romper empates. Pero ahora estamos trabajando en ver en qué medida eso seca mucho la muestra y una conclusión que estamos encontrando es que no mucho, en verdad. Pero bueno. Yo este año yo me río Martín, entonces voy a... Yo me llamo Santiago Pérez, así que no. No, pero voy al aeropuerto y dice, no los pasajeros frecuentes. No sé, dice, bueno, buscá por el nombre y apellido. 104 había. Sí. Ahora, buscame por, no sé, por otra cosa y no. En la medida en que los Ricardo Martínez del mundo sean muy distintos a gente con apellidos más frecuentes, hay problemas. Ahora, eso es una pregunta estúpida, nada que ver, pero ahora también están desanonimizados los datos. No. Hasta algún momento dejamos de preguntar el nombre de la gente, ¿no? No, el nombre se sigue, hoy sería inviable, ¿no? Que te tengan. Hay algo que se llama la regla de los 72 años, que básicamente dice que una vez que pasan 72 años del censo, todos los datos se vuelven públicos, incluyendo los nombres. Ajá. El censo de 1950 se publicó el 1 de abril del año pasado. Pues me pregunto si acá te preguntan el nombre cuando haces el censo. El de pila. Solo pila, no te pone para poner... No, es una curiosidad. No, Pero sí, hay obviamente, ahora en la actualidad, el último censo que se lanzó fue el de 1950. Ese censo todavía no está tan fácil de usar para investigación porque están todavía... pero igual lo estamos usando un poco, no en esto, pero en algo que estamos haciendo con un poco, de una manera un poco más casera. Bueno, algo que, esto que se llama el Census Linking Project, es un proyecto en el que yo estuve involucrado, que básicamente lo que hacemos es proveer para todos los censos de 1850 a 1940 un crosswalk entre censos. Entonces básicamente la gente puede simplemente, no tiene que hacer el macheo ella misma, sino puede descargar estos crosswalks y después combinarlos con datos que están disponibles públicamente y crear estos datos de panel. ¿Cada cuántos hacen los censos? ¿Cada 10 10 años? años, sí. ¿Y se mantuvo en el tiempo eso? Sí, fue increíblemente regular Estados Unidos. De 1790 a 1940 hasta hoy hubo un censo cada 10 años. La única excepción es que en 1890 hubo un censo, pero ese censo se quemó, se incendió. Y entonces los datos a nivel individual no existen. O sea que hay un gap entre 1880 y 1900. Pero bueno, eso es. Pero más allá de eso está. ¿Incluida la guerra civil que tuvieron? Sí, hubo censos hay un censo en 1860, hay un poco de... La calidad parece no ser tan buena, pero en principio hay censos en 1860 y 1870. Lo que quería hacer hoy es primero presentarles un poco los datos que estamos armando y creo que eso les va a dar un poco, motivar un poco las cosas que se pueden estudiar y después mostrarle resultados preliminares de dos, no me voy a cruzar, estudios preliminares de dos proyectos que estamos haciendo, uno que es sobre acceso a la universidad y movilidad social ascendente, que es con Rana Abramitsky, Jenna Kowalski y Joe Price, y uno que posiblemente no hable tanto, que es sobre orígenes sociales y la dirección de la ciencia, que es también con Rana Abramitsky y Joe Price, y tres más que son Lena, Griska, Carlos y Fabián. Les quería mostrar un poco los datos. Voy a empezar por los datos. Que ahí no se ve muy bien. Pero bueno, esto es un directorio de estudiantes de la Universidad Columbia en 1921. No se ve del todo bien, pero acá hay un listado de nombres. Déjenme hacer zoom en uno. Es Edwin Farlow. Es un estudiante que en 1921 estudiaba en Columbia. Lo que vamos a hacer es compilar documentos que en general se recibe el nombre de registros de distintas universidades. Vamos a compilar esto en masa para muchas universidades a lo largo del tiempo. Vamos a digitalizarlo. Vamos a identificar a la gente en estos documentos. Entonces tenemos a Edwin Farlow. Aprendemos que esta persona iba a Columbia en 1921.
Después vamos a ir al censo de 1910. Piensen en esta persona, estaba en la universidad en 1921, tenía más o menos 16, 17 años, 18. Lo vamos a buscar en el censo de 1910. Vamos a encontrar un Edwin Farlow que tenía 6 años en 1910. Y lo importante de esto es que vamos a también aprender información sobre qué hacían los padres. Vamos a ver que Edwin Farlow es el hijo de un secretario privado, trabajador doméstico, es una profesión, digamos, relativamente clase baja. Esto es una de las cosas que aprendemos. También aprendemos que había nacido en Nueva York, aprendemos la raza, aprendemos si los padres eran inmigrantes, etcétera, etcétera. Y después lo que vamos a hacer es buscar a Edwin Farlow en 1940, y entonces lo vemos en el anterior slide, lo veíamos antes de la universidad, ahora lo vemos después de la universidad, vemos qué hace. Vemos que, digamos, más o menos el matching funciona, digamos, tenía 6 años en 1910, tenía 36 en 1940, digamos, si no me falla la matemática está más o menos bien. Vemos también el censo de 1940, preguntas sobre educación universitaria, vemos que completó 5 o más años de universidad, y vemos que trabaja de arquitecto, y gana $2.000, que equivale más o menos a $40.000 a la fecha. Ahora, esto es un ejemplo de una observación en los datos que estamos armando. Lo que vamos a hacer es hacer esto para un conjunto más o menos grande de universidades. Hoy voy a enfatizar 2 grupos de universidades para los cuales los datos los tenemos casi completos, que son lo que llamamos universidades privadas de élite, que los americanos usan el término Ivy Plus. Esto es la Ivy League, Harvard, Yale, Princeton, etc., más Chicago, Duke, Stanford y MIT. Muchas de estas universidades históricamente solo admitían hombres, y como queremos construir una serie de largo plazo incluyendo hombres y mujeres, vamos a combinar estos datos con las llamadas universidades privadas femeninas de élite. Estas universidades se llaman las Seven Sister Colleges, que son universidades que estaban afiliadas, a veces formal, a veces informalmente, a una universidad de la Ivy League, y donde básicamente las mujeres eran como el equivalente para mujeres de la época. Estamos también juntando datos de otras universidades, pero hoy no les voy a mostrar mucho, así que no los quiero aburrir con los detalles. A la fecha hemos compilado datos de alrededor de un poquito más de 1 millón de estudiantes en 31 universidades cubriendo el periodo de 1915 a 1966. Lo que vamos a usar, de nuevo, es usar el hecho de estos censos previos a 1950. Se encuentran, tenemos información de los nombres de la gente para machear a estas personas a censos antes y después de su paso por la universidad. Ahora déjeme, y de nuevo este es, digamos, un ejemplo del tipo de publicación que estamos digitalizando. Algunas de estas publicaciones están disponibles en internet, en sitios como HathiTrust. Algunas mandamos asistentes de investigación a sacar fotos. Algunas nos mandaron, libreros nos mandaron información sobre, no libreros, bibliotecarios nos mandaron información por mail de estos libros escaneados. Esto es por ejemplo, esta corresponde a Dartmouth en el año 1941. Ahora lo que vamos también es a crear un grupo de comparación, que es, estamos interesados en estas universidades de élite, pero también queremos compararlos con la gente que iba a la universidad promedio. Entonces lo que hacemos es usar el hecho de que los censos de 1940 y 1950 son los primeros censos en incluir información sobre el nivel educativo de la población. Entonces, macheando los censos de 1910 y 1940, lo que podemos hacer es observar el origen socioeconómico y los resultados de la persona promedio con estudios universitarios. Puedo agarrar a todos los que tienen al menos un año de college, linkearlos a 1910 y observar en promedio quién era esta gente en términos de origen social. Puedo hacer lo mismo para la gente que no tiene universidad, entonces puedo básicamente comparar gente que fue a la universidad, entre comillas, promedio, con la gente que fue a estas universidades de élite. Perdón, lo que Sí. no tenés es datos del origen del nivel educativo de los padres, ¿no? Porque no está la pregunta. No, tenemos cosas sobre en general la ocupación. Vamos a ver acá. De algunos padres sí tenemos potencialmente la educación. Es un poco más complicado el proceso, pero ahora lo que se puede hacer es, si yo te encuentro en 1940
tengo a alguien en 1940, lo busco en 1910, encuentro al padre. Si el padre es más o menos joven, puedo linkear al padre a 1940 y aprender la educación del padre. Todavía está vivo. Pero por ejemplo, si el padre es médico, ya sabe que tu tío compadre cuando Está bien, sí. esperamos que llegue a la universidad. Por eso. Una consulta. Sí. La categoría de ocupación se mantiene constante en el tiempo de una forma precisa, porque acá en los censos argentinos, digamos, tenés un nivel muy desagregado de los del siglo XIX, digamos, entonces te dice la categoría, y después pasa a ser, al menos en el censo, no sé en la planilla porque no se ven, los sectores en donde trabajan. Claro, estas son las planillas originales, entonces Planilla. vemos exactamente lo que reporta. De hecho, digamos, esta gente de IPUMS lo que hace es crear un código entre las ocupaciones registradas en las planillas, le asigna un código único, ¿no? Un código de 3 dígitos. De todas maneras, también observamos lo que la gente reporta, digamos, realmente, digamos, el texto. Tenemos el texto a ese nivel de detalle. Sí. Siempre estás 30 años para ver esas personas cuando eran chicos, ¿no? Pero estás tomando una muestra de toda gente de 30 y pico. ¿No podría ser 20 o 40? Sí, usamos 30 años porque básicamente queremos encontrar a los padres y a los hijos a edades similares. Y en promedio es como una buena manera de hacerlo, hacer 30 años. Pero sí, esto uno puede hacerlo 10 años antes del 20, no hay una razón estricta para hacer 30. Ahora déjenme hablarles de un poco el otro lado de la función de producción de las universidades, que son los profesores. Y este es un ejemplo de George Biddle, fue el Premio Nobel de Fisiología en 1958. Acá lo encontramos en un campo de choclo. Lo que vamos a hacer es también juntar información sobre los profesores. Esto viene de una publicación que no digitalizaron unos coautores míos. Estos son profesores de Stanford, y donde vemos a esta persona, George Biddle, que se dedicaba a la biología. De hecho, el premio Nobel lo ganó por avances relacionados a la genética. Lo que vamos a hacer de nuevo es buscar a George Biddle, que sabemos que es profesor de biología en el censo de 1940. Vemos que su ocupación es biology teacher y que la industria en la que se emplea es la industria universitaria. Y después vamos a buscar a George Biddle en 1910. Lo vamos a ver que tiene 6 años a esta altura. Acá está George. Bueno, que obviamente no trabaja a esta altura. Y su padre es agricultor, es un farmer. De hecho, en sus memorias, George Biddle habla un poco de cómo fue cómo pasó de ser el hijo de un granjero a ganar el premio Nobel, y dice, bueno, fue asumido tácitamente que eventualmente tomaría el control de la granja familiar. Mi padre no estaba entusiasmado con la idea de la universidad, convencido de que un granjero no necesitaba tanta educación, pero la determinación ganó y fue a la Universidad de Facultad de Agricultura de la Universidad de Nebraska, pero con la intención de regresar a la granja, que después no pasó. Pero este es un ejemplo interesante, porque algo que nos interesa en este proyecto es entender cómo el origen social influye la dirección de la ciencia. Si tenemos una ciencia donde solo hijos de gente con ciertas ocupaciones termina entrando, si eso un poco no va a limitar el rango de tópicos que se estudia. Este es un ejemplo que un poco se ajusta muy bien a esa historia, porque él termina dedicándose creció en una granja en Nebraska y termina dedicándose a estudiar temas relacionados al corn, o sea, al choclo. Estos datos básicamente vienen de una publicación alemana que digitalizaron unos coautores que son alemanes, y incluyen información sobre los nombres de los profesores, dónde trabajan, a qué se dedican, campo de estudio y su título, si son profesores asistentes, asociados. En la actualidad tenemos esta publicación no es anual, era muy costoso compilar esto. Lo hacían, hay una en 1900, 1914 de 25-38. Los que están en rojo son los que estamos utilizando en la actualidad, pero ahora un poco con lo que hablaba del censo de 1950, ahora estamos empezando a incorporar gente que era profesora en 1950.
tenemos básicamente los datos pre-1940, que son los que voy a usar en algunos resultados que voy a mostrar hoy, alrededor de 50.000 profesores y una cobertura bastante exhaustiva de universidades. Solo estás viendo si un tipo nacido en Estados Unidos se puede enseñar a Alemania, Sí, y ahora estás solo mirando los... Sí, y si alguien al revés, si alguien vino de Alemania y no vivía con sus padres en Argentina, lo que encontramos es que en esta época no hay tantos así. O sea, si uno lo hiciera en la actualidad, perderíamos a pero mucha después gente. de la guerra capaz que sí, te Perderíamos a mucha gente. empieza a pasar mucha Sí. gente, ¿no? Especialmente... Sí. O sea, es como que básicamente podemos europeos, mirar solo a los asiáticos, americanos. claro. Sí, eso es verdad. Y después lo que hacemos es machear a esta gente a sus publicaciones. Entonces sabemos quiénes eran sus padres, a qué se dedicaban, y también vemos sobre qué escriben. Y no tenemos el texto de toda la publicación, pero tenemos los títulos, cuán citados son estos artículos, etc. Esto en principio lo tenemos solamente para 6 campos: bioquímica, biología, química, matemática, medicina y física. Ahora, resumiendo, lo que tenemos es información sobre el origen socioeconómico y resultados de largo plazo de estudiantes, y el origen socioeconómico y las publicaciones de profesores. ¿Qué hacemos con esto? El primer proyecto en el que empezamos a trabajar es este proyecto que se llama Colleges and Upward Mobility Over the Last Century, que es con Abramitsky y Kowalski-Price, donde la motivación es esta, digamos, en Estados Unidos y en el mundo desarrollado en general, y en Argentina posiblemente también, hay una creciente preocupación sobre el aumento de la desigualdad. Y un aspecto importante de esta preocupación es la idea de que la desigualdad también genera menor igualdad de oportunidades, lo que alguna gente de allá llama la Great Gatsby Curve, como que hay una relación entre los lugares que son más desiguales, son lugares donde hay menor movilidad social ascendente. Un aspecto donde esta discusión sobre desigualdad y desigualdad económica y desigualdad de oportunidades está muy presente es en el campo del acceso a la universidad en Estados Unidos. No sé cuántos de ustedes siguen las noticias allá, pero hace un par de semanas estuvo el tema de la Corte Suprema y el Affirmative Action. Es un tema, digamos, muy candente, esta idea digamos, de quién accede a estos lugares de élite, donde, digamos, después quién accede a estos lugares de élite y en qué medida esto está, el campo de juego está desbalanceado en el acceso a esto. En Estados Unidos la educación superior está muy fuertemente segregada sobre la base del ingreso familiar. Es un paper reciente de Raschet y coautores donde muestran que si tu familia estaba en el top 1% de la distribución de ingresos, tus chances de ir a una Ivy Plus, que son estas universidades sobre las que nos vamos a enfocar hoy, son 77 veces más grandes que si tu familia estaba en el 20% inferior. Lo que queremos estudiar en este paper es mirar este asunto de acceso a la universidad con una perspectiva de largo plazo. Tratar de entender en qué medida la universidad fue, si alguna vez fue un gran igualador. O sea, la idea de que uno entra a la universidad, de que la universidad provee un acceso a gente de ingresos bajos y que esa gente después puede ascender socialmente. En cómo ha cambiado esto a lo largo del último siglo y cómo han cambiado los resultados de los estudiantes, que no sé si es una traducción muy buena, pero básicamente los resultados me refiero a cómo les va en el mercado laboral. Ahora, para entender esto en el largo plazo necesitamos datos donde tenemos información sobre el origen social de los estudiantes y cómo le va a la gente en el mercado laboral, gente que fue a distintas universidades. Ahora, ese tipo de datos básicamente no existían hasta esta digitalización que estamos haciendo. Y en particular los datos previos a 1960 no había nada. Ahora, este es un periodo muy importante en la historia de la educación superior de Estados Unidos por varios motivos. Uno, Goldin and Katz llaman a estos los años previos a la Segunda Guerra Mundial como los años formativos de la educación superior. Como que el sistema moderno universitario en Estados Unidos adopta esa forma previo a la Segunda Guerra Mundial. Y la época posterior a la Segunda Guerra Mundial es la época de la enorme expansión en el acceso a la universidad. Como que previo a la Segunda Guerra Mundial es lo que se llama el High School Movement, donde la gente empieza a ir a la secundaria.
posterior a la Segunda Guerra Mundial es el gran influjo de gente a la universidad. Y esto está relacionado con muchas cosas. Hay algo que se llama el GI Bill, que es una ley que básicamente le da un enorme subsidio a la gente que vuelve de la Segunda Guerra Mundial para asistir a la universidad. Está lo que se llama la irrupción de un mercado nacional universitario. Previamente, digamos, el 99% de la gente iba a la universidad que le queda más cerca de la casa. Después de la Segunda Guerra Mundial emerge un mercado a nivel, en particular, en las universidades de élite, el mercado se nacionaliza. Y hay también muchos cambios en cómo las universidades eligen a los estudiantes. En particular, algo que estamos estudiando es la introducción de exámenes estandarizados, el SAT. Lo que vamos a hacer es un paper descriptivo, es empezar a mostrar quién iba a la universidad en el pasado y cómo esto ha cambiado a lo largo del último siglo. Y lo que es más novedoso es entender quién iba a estas universidades de élite en el pasado y cómo esto ha cambiado, si es que ha cambiado a lo largo del último siglo. Déjenme empezar con las figuras, donde voy a tener en el eje X el ranking de la familia en la distribución del ingreso, y en el eje Y la probabilidad de que la persona tenga al menos un año de educación superior. Y cada grupo de puntitos va a representar un cohorte de nacimiento. Voy a empezar por la gente más vieja, gente nacida entre 1894 y 1910. Voy a llegar hasta gente nacida más o menos cuando yo nací, en los 80. Entonces, bueno, obviamente uno esperaría que haya una relación positiva, que cuanto más alto el ingreso de los padres, más probable que uno vaya a la universidad. Vamos a ver cómo esto va cambiando en el tiempo. Entonces lo que tenemos es que sí, voy a ir agregando puntitos, y lo que tenemos es esta suba en acceso a la ubicación superior. En particular, hay mucho progreso previo a los cohortes nacidos previo a los años 60. La anterior figura mostraba hombres. Para mujeres tenemos algunos gaps en los datos porque algunas encuestas que utilizamos no incluían mujeres, pero básicamente hay una historia similar donde hay este aumento en el acceso a la universidad a lo largo del tiempo. Ahora, esto obviamente no es muy sorprendente. O sea, ya sabíamos que la gente iba más a la universidad. Esto básicamente lo que hacemos es mostrar esto de una manera rigurosa. Los resultados más sorprendentes son los que vienen después. Otra manera de ver esto es ver en el eje X el año del cohorte y mostrar qué porcentaje de los estudiantes, de la gente que había ido a la universidad en ese cohorte, pertenecía a cada quintil de la distribución del ingreso. Entonces, en un mundo perfectamente igualitario, cada quintil debería ser el 20%. ¿Ok? Entonces vemos, bueno, si sos del 20% inferior, eran un poquito más del 10% de los estudiantes, pero esta proporción tiende a aumentar en el tiempo, tiende a estar cerca del 20%. Si eras del 20 al 40, de nuevo, eras menos del 20 y tiende a converger a 20. Si eras, digamos, de la mitad de la distribución, estabas más o menos cerca de la mitad y terminás casi exacto en la mitad. Y obviamente los que tienen que bajar son los del quintil superior. Esto es con un año al menos de... Sí, lo hacemos así por un tema de comparabilidad con los datos más recientes. Si mirás, otra manera de mirarlo es el quintil de ingreso. Entonces, mira, básicamente lo que vemos es que la gente del quintil quinto baja la proporción, la gente del quintil inferior sube. Si miramos a mujeres pasa más o menos lo mismo. Estos puntitos se van uniendo a lo largo del tiempo, están cada vez más juntos. De nuevo, tenés esta caída de la gente del quintil superior, acompañada de una subida de la gente del quintil inferior. O sea, el resultado primero, que no es muy sorprendente, es que ha habido un gran aumento en acceso a la universidad, en particular para familias de ingresos bajos. En términos relativos, los que más ganaron son los que venían, digamos, a lo más bajo de la distribución del ingreso. Una consulta. Sí. ¿La universidad incluye community college? Acá estamos incluyendo todo, sí. Es terciario. Estamos incluyendo, sí, gente que terminó la secundaria y que hizo algo de terciario, digamos, al menos un año de post-secundario. Y una pregunta, en 1980, Sí. el porcentaje de gente, vos lo estás mostrando, el corte es distinto, yo te pregunto, Sí. como, ¿qué porcentaje tiene al menos
un año de Sí. college. ¿En qué año, perdón? En 1980, el último año que tenéis, el gráfico anterior. Y es más o menos un 60% de la gente. En, Sí. en los que- Eso está bastante estancado, de hecho. Digamos, si vos mirás de 1970 ahora, no ha habido un gran aumento de eso. O sea, del quintil más alto de ingresos, solo un 60% No, tienen menos. del quintil más alto cerca del 80-90. Yo digo en general. ¿Y cómo da ver si te da casi lo mismo al final? ¿Será muy parecido el anterior? No es tan parecido, ¿no? O sea, es parecido, pero no es exactamente igual. Te da un poquito más alto el 80, de la gente del quintil superior, pero sí, en promedio da 60 y pico, pero el del quintil superior sería 80 y el otro sería 50 y pico. El del más bajo sería 50 y pico. Creo que sí. Sí, porque se acercaron, pero no. Se acercaron, pero no es completo. Convergieron, ¿no? Digo, a hacer. Sí, me cuesta mapear ese porcentaje con este, pero lo entiendo. Ok. Ahora, lo que es más interesante es ver qué pasa en las universidades privadas de élite. ¿Okay? Esto es lo que digamos, novedoso del paper. Entonces vemos gente que pertenece al quintil inferior. ¿Qué porcentaje de los estudiantes hombres en estas Ivy Plus pertenecen al quintil inferior? Y lo que encontramos es que esto es increíblemente estable en el tiempo. O sea, pese a que hubo muchos cambios en cómo las universidades eligen a la gente, pese a que hubo muchos cambios en términos de acceso general a la universidad, si uno mira estas universidades privadas de élite, básicamente nada cambia. Tenemos estudiantes del primer quintil, representan un poco menos del 5% de los estudiantes y eso es muy constante en el tiempo. Segundo quintil, de nuevo, son menos del 10%, eso es muy constante en el tiempo. Miramos gente del quintil del medio, de nuevo muy constante en el tiempo. 60-80 muy constante en el tiempo. Y básicamente todos son del quintil, digamos, más del 60% son del quintil superior. Y esa proporción se mantiene muy estable en el tiempo. De nuevo, pese a que si uno mira la población universitaria general, eso ha habido muchos cambios en la composición económica, en esas universidades privadas de élite eso no pasa. De nuevo, otra manera de visualizarlo es qué porcentaje de los estudiantes en cada cohorte viene de cada quintil y vemos que estas barritas básicamente son muy flat en el tiempo, no parecen cambiar. Esto es viendo hombres en Ivy Plus. ¿Qué pasa si uno mira a estudiantes mujeres en estas o las Ivy Plus coeducacionales? Por ejemplo, Chicago era coeducacional, más los Seven Sister Colleges, básicamente encontramos algo un poco similar, como que no hay tampoco grandes cambios en la composición económica de los estudiantes en estas universidades de élite. O sea, el segundo resultado es que pese al aumento de proporción de estudiantes de ingresos bajos en la población universitaria general, estas universidades de élite se mantienen como incolumes en términos de tener una composición social muy sesgada hacia gente de ingresos altos. Hay algunas cosas que no voy a mostrar por un tema de tiempo, pero déjenme un poco resumir lo que encontramos. Si uno mira la población universitaria general, vemos que desde 1920 hay un aumento en acceso a la universidad, en particular para gente de familias de ingresos bajos. Sin embargo, si uno mira estas universidades privadas de élite, como que no pasa demasiado. Hay mucha estabilidad en la composición económica. Si uno mira a las universidades públicas de élite, eso es algo que no mostré, pero sobre lo que estamos trabajando, encuentra que en promedio tampoco hay grandes cambios, pero eso esconde mucha heterogeneidad por universidades. Cuando uno mira las universidades privadas de élite, hay muy poca heterogeneidad entre universidades. Si uno mira a los estudiantes de Yale, los estudiantes de Princeton, todos son muy parecidos, eran todos muy parecidos en el pasado, siguen siendo todos muy parecidos hoy. Cuando uno mira a las universidades públicas de élite, lugares como Universidad de California, Michigan, etc., hay mucha más heterogeneidad. Hay universidades donde ha aumentado mucho la proporción de hijos de familias de ingreso bajo, por ejemplo la Universidad de California. Hay universidades donde se ha mantenido muy estable, universidades en las que incluso esto ha empeorado, en algún sentido. Algo que hacemos en el paper es mirar otras dimensiones de diversidad más allá de la económica, y obviamente una que es muy importante en el contexto de Estados Unidos es la diversidad racial. Si uno mira la población universitaria general,
la proporción de afroamericanos en la población universitaria en general ha aumentado obviamente muchísimo, aunque ese progreso, esa convergencia ha dejado de ocurrir en los últimos 40, 50 años. O sea, esa convergencia, desde los 80 no ha habido gran convergencia. Digamos, hay un estancamiento tanto entre hombres y mujeres, aunque entre hombres algo que es muy notable y que la gente ya había notado es que el estancamiento ocurre a un nivel más bajo. O sea, las mujeres afroamericanas han convergido casi de manera completa a las mujeres blancas. Eso no ha ocurrido entre los hombres. Ahora, si uno mira las universidades privadas de élite, sí ha habido un aumento fuerte, ¿okay? Básicamente un aumento empezando de un nivel increíblemente bajo, muy cercano a cero. Hoy en día representan alrededor de 6-7%. O sea, nosotros mostramos que históricamente eran básicamente cero, hoy en día hay datos que muestran que son alrededor de 6-7%. O sea, hay una cierta subrepresentación aún, pero es mucho menos extrema de lo que era a principios del siglo XX. Ahora, ¿por qué digamos, la gente se obsesiona con el acceso a estas universidades? Hay muchos motivos, pero uno es que es la creencia al menos de que hay retornos económicos fuertes de acceder a estas universidades, ¿no? Porque si vas a Harvard, te va a ir mejor en la vida que si vas a otra universidad. Lo que queremos ver un poco es tratar de documentar en qué medida eso es cierto, y en qué medida eso es cierto en particular para estudiantes de ingreso bajo. O sea, si va un estudiante de ingreso bajo a Harvard, en qué medida tiene resultados comparables a los estudiantes de ingreso alto que van a Harvard. Y en qué medida esto ha cambiado en el tiempo. Ahora, déjenme empezar por mostrar una figura preliminar que es, si uno mira hombres nacidos entre 1894 y 1910, esto muestra la relación entre el ranking de los padres en la distribución del ingreso y el ranking propio. ¿Ok? Entonces, de nuevo, no muy sorprendentemente, si tus padres estaban más altos en la distribución del ingreso, terminás más alto, hay una cierta relación. Podemos hacer lo mismo para gente nacida entre 1979 y 1982, y de nuevo encontramos que la pendiente no es muy distinta, y de nuevo tenés, si tus padres estaban en el top de la distribución, terminás más o menos en promedio en el percentil 75. Ahora, quiero mostrar lo mismo, pero por universidad. Es decir, vamos a trazar esa línea, pero vamos a tener una línea distinta de acuerdo a qué universidad fuiste, incluyendo gente que no fue a la universidad. Entonces, esta es un poco más complicada, déjame explicarla. Tenemos el quintil de ingreso de los padres, el quintil de ingreso de los hijos, y tenemos cuatro grupos de gente. Tenemos la gente que no fue a la universidad, en la línea naranja, la gente que fue a la universidad promedio, que es la gente que medimos usando estos datos de macheando los censos. ¿Pero qué es la gente? ¿El padre o el hijo? El hijo. ¿Okay? Esto es, este puntito significa, si no fuiste a la universidad y tus padres estaban en el quintil 1, ¿dónde terminás en promedio? Esto es, si fuiste a la universidad promedio y tus padres estaban en el quintil 1, ¿dónde terminás? Y la línea gris es la gente que fue a la Ivy Plus. ¿Okay? Una primera cosa que notamos es que esta línea gris es muy plana. O sea, si tus padres eran del quintil 1 o tus padres eran del quintil 5, no es muy distinto dónde terminás en promedio en la distribución del ingreso. O sea, en este sentido, estas Ivy Plus son grandes igualadores. O sea, toman un chico digamos, del quintil 1, un chico del quintil 5, y más o menos terminan en promedio en el mismo lugar. Obviamente, no todo esto es valor añadido de las universidades, puede haber diferencias entre la selección de quién va por... Pero en promedio... Sí. Una consulta, o sea, lo que yo veo ahí es que es una buena señalización ir a una universidad de élite para los pobres, para que los tomen en igualdad de condiciones que a un rico. En cambio, si va a una universidad que no es de élite, va a tener mayores problemas. Es como que la gran diferencia es entre los sectores más pobres, ¿no? Digamos, esa señalización que hay de la élite. Porque si me fijo allá, fíjate que no hay mucha diferencia entre abrir una universidad normal. Sí, puede ser, sí. Sí, no sabemos cuánto es signaling, cuánto es realmente value. Digo, ¿cómo es tan grande la diferencia? Sí. ¿Igual son ingresos laborales? O porque por ahí, si sos hijo de un rico, tenés otros ingresos de propiedad. Estos básicamente son ingresos laborales. Ahora, si miramos hombres nacidos entre 1979 y 1982, de nuevo quiero otra. Uno de nuevo, esta línea gris es bastante plana.
De hecho, si uno compara la línea gris del pasado con la línea gris del presente, son bastante similares. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia entre el pasado y el presente? Es que hay mucha diferencia, hay mucha más diferencia entre la línea azul en el presente y la línea gris en el presente que la que había en el pasado. Es decir, la persona que iba a la universidad promedio en el pasado no terminaba tan lejos en la distribución del ingreso con respecto a la persona que iba a la Ivy Class, en particular la gente de ingreso bajo. Este gap es mucho más alto en la actualidad, ¿ok? Entonces, resumiendo, tenemos que este gap, digamos, estas universidades siguen siendo grandes igualadores, pero a qué universidad puntual vas es mucho más, digamos, esto de nuevo es una asociación, pero es mucho más consecuencial que en el presente que lo que era en el pasado. No sé si es eso, pero también puede ser que el conjunto de universidades Ivy League es inmutable a lo largo del tiempo, sí, y a las universidades promedio capaz inventaron un montón de obvio, universidades nuevas con súper bajo. Sí, claro. sí, obvio. No, eso es parte de la historia. De hecho, algo que queremos hacer y que todavía no lo hicimos, pero que es un poco respondiendo a ese comentario, es ver qué pasa si uno mira. Estos datos nos permiten solo ver universidades que ya existían en 1920. Podemos hacer ese ejercicio. No lo hemos hecho, pero es algo que se puede hacer. Y ver cuánto es este efecto composicional de estas nuevas universidades que quizás tienen bajo value added siendo añadidas. Y también tenés mucha más gente que está haciendo universidades promedio. Por eso. Hay algo un poco mecánico acá, que es que si la persona promedio va a la universidad, el promedio va a terminar más o menos en la mitad de la distribución del ingreso. Hay algo un poco mecánico. También para una persona pobre, ¿quiénes son tus compañeros? Porque en las universidades de la Ivy League seguramente hacen todos ricos, van a dar más posibilidades de asociarse y mejor. Sí. No, pero ahí imagino que ustedes no distinguen si es porque reciben mejor educación. No, es que es imposible, digamos, social, nuestros datos no nos permiten distinguir cuánto es valor añadido, cuánto es peer effects, cuánto es signaling, cuánto es simplemente selection, que era gente que fuera a Harvard o fuera a cualquier universidad le iba igual, no sabemos. Pero mi punto es, aunque veamos esto, puede ser que hoy estemos mejor o que sean más igualados porque hay más gente que está yendo a la universidad y que ahora mejora. Sí, es como que si uno piensa, bueno, el sistema educativo en general, sí, eso es verdad. Déjame nomás concluir con esto, es decir, bueno, lo que hacemos es construir esta nueva base de datos con información sobre el origen socioeconómico y los resultados del mercado laboral de estudiantes en universidades de Estados Unidos a lo largo de un siglo. Documentamos 3 hechos principales. Uno es este aumento sustancial en el acceso a la universidad, en particular para hijos de familias de ingreso bajo. Encontramos que las universidades privadas de élite se encuentran similarmente segregadas sobre la base del ingreso familiar que en los años 20, y que hay mayor diferencia de resultados entre el estudiante promedio y el estudiante de universidades privadas de élite. Un poco una conclusión más general es que si uno mira, bueno, esta idea de gran igualador, tenemos que, por un lado, si miramos a la composición socioeconómica en las universidades de élite, es muy similar en el tiempo, no cambia. Pero lo que ha pasado es que la brecha entre ir a una de élite y una no de élite se ha ensanchado bastante. Entonces, en algún sentido, el sistema universitario podríamos argumentar que ha perdido un poco de fuerza como gran igualador. Pues tenemos esta misma segregación sobre la base de ingreso en el pasado, pero es mucho más importante la universidad específica a la que vas en términos de outcomes de largo plazo. La otra cosa que hacemos con estos datos, y esto es un poco más preliminar, es mirar un poco cómo el origen social influye la dirección de la investigación. Y esto está relacionado a un creciente interés en incrementar la representación de personas de origen socioeconómico desfavorecido en varios sectores de la economía, en el gobierno, posiciones de liderazgo en el sector privado y también en la academia. Y hay 2 motivos para hacer esto. Uno es un motivo clásico de equidad, pero hay un motivo que la gente enfatiza mucho que tiene que ver con la eficiencia, con la idea de que en el contexto de la academia un argumento de eficiencia es que esta falta de representación de gente de backgrounds más desfavorecidos conlleva a una falta de ideas, como que esta gente que no está,
si estuviera, produciría ideas por sus experiencias de vida que no estarían tan representadas, que no están tan representadas en la actualidad. Lo que queremos ver en este paper es en qué medida es cierto esto. Si uno mira a gente en qué medida hay una relación entre el origen socioeconómico de la gente y los temas en los que se especializa. Ahora, esto no es tan fácil de hacer y el desafío empírico es que necesitamos información sobre los orígenes socioeconómicos de los académicos, combinada con información sobre los temas en los que trabajan. ¿Okay? Necesitamos estas dos piezas. Lo que vamos a hacer en este paper es básicamente construir estos datos y tratar de ver en qué medida esto es cierto, en qué medida el origen social influye sobre los temas en los que la gente se termina especializando. Lo que hacemos para eso es usar estos datos que ya les mostré tenemos información sobre el origen socioeconómico de los profesores y su producción científica, que obtenemos a través de esta digitalización de registros históricos de profesores, que luego macheamos a censos de población y que luego macheamos a los artículos académicos que esta gente escribe. El paper tiene dos partes. La primera parte es simplemente describir cuál es el origen socioeconómico de los académicos en Estados Unidos y cómo esto cambia en el tiempo. Y la segunda, que es creo yo la más interesante, pero la que por la hora tenemos menos resultados, es la relación entre origen socioeconómico y la dirección de la investigación científica. Déjenme mostrarles un poco los resultados de origen socioeconómico. Esto lo que mostramos es, de nuevo, es una figura de estilo similar a la que les estaba mostrando antes, pero ahora mirando a los profesores. Y miramos qué porcentaje de los académicos viene de cada quintil de la distribución del ingreso. De nuevo, si hubiera una representación igualitaria, todo el mundo, cada decil representaría el 10%. Bueno, obviamente eso no es lo que pasa. Tenemos que gente del decil 10 tiene unas 20 veces más probable que entre la academia que gente del primer decil. ¿Esos qué años? Estos son todos los datos agregados de todo. Ahora te lo voy a mostrar por año. De hecho, lo que encontramos es que es bastante estable en el periodo que estudiamos. Miramos, acá en el eje X tengo el año de nacimiento de los académicos y en qué año están activos. Y acá lo hacemos por quintiles. Y básicamente gente del quintil superior representa un poquito menos del 60% de todos los académicos a lo largo del tiempo. Eso no parece cambiar demasiado, al menos en el periodo que estudiamos. Ahora, una pregunta obvia es, bueno, quizás los académicos son, quizás esto pasa en todas las profesiones, que quizás no hay nada único, no hay nada único de la academia. Y lo que encontramos es que no es tan así, digamos. Acá miramos qué porcentaje de gente en cada ocupación viene de cada quintil de la distribución del ingreso, y bueno, esta sería un mundo totalmente igualitario donde cada quintil representa el 20%. Los maestros no están muy distintos de eso. Si uno mira gente que se dedica a enseñar, son maestros, básicamente no es muy distinto. La composición socioeconómica no es tan distinta a la equal representation. Eso es hasta secundario. Sí, esta gente que sí. Ahora, si uno mira a los académicos, ve que son bastante seleccionados sobre la base de ingreso parental, incluso más que otras profesiones que requieren, digamos, ciertos niveles elevados de entrenamiento, como, digamos, abogados, jueces, médicos, etc. Ahora, algo en lo que se distingue la academia, que quizás no sorprenda a muchos, seguramente tienen evidencia anecdótica de que esto pasa, es en el sesgo dinástico de la academia. Lo que hacemos es construir una medida de cuán dinástica es una ocupación, que piénsenlo como si la ocupación de los padres fuera independiente de lo de los hijos, cuánto se desvía la probabilidad de que un hijo de académico entre en la academia relativo al caso en que las ocupaciones de los padres y los hijos fueran independientes entre sí. Entonces, básicamente la medida es qué porcentaje de hijos en la ocupación I tienen un padre en la ocupación I, dividido por el porcentaje de padres en la ocupación I. Y lo que encontramos es que la academia es increíblemente dinástica.
digamos, esta medida que se llama de sesgo dinástico, que da digamos, que este ratio es más de 30 en el caso de los académicos, en el caso de los teachers no es muy distinta de 1, que 1 de nuevo es lo que uno esperaría, es lo que uno vería en el caso de independencia. O sea, los académicos no solo que están muy seleccionados sobre la base de ingreso familiar, sino que es una profesión que es muy persistente intergeneracionalmente. Y de nuevo, si uno piensa que las experiencias que uno vive pueden influir los temas en los que se interesa, digamos, el hecho de que solo hijos de académicos entren en la academia puede influenciar los temas que investigamos. No, los genes. ¿Perdón? Los genes. Los genes. ¿Hay gen académico? El gen académico. Pero vos ves si el hijo Hincha de Racing, de un académico. Si el hijo de un académico. Ese gen es jodido. ¿Qué pasa si el hijo de un economista es químico? Vos tenés hijo de académico, es académico. Ese va a contar como... Es académico en general. Ese es académico en general. Lo podríamos hacer más fino, digamos. Podríamos hacer economista. No lo hicimos, pues sería posible hacer. De hecho, hay un montón de casos que nos generan complicaciones en los datos. Hay gente que tiene exactamente el mismo nombre que el padre y se dedica exactamente al mismo campo de estudio. Que después nos cuesta saber, esto es un duplicate o es realmente... pero sí, es bastante común. Acá tenemos 4 categorías. ¿Hay alguna donde te da algo parecido? O sea, actores, ¿no? ¿Pudieron ver otras categorías? Lo hicimos, ¿no? Hay unas ocupaciones raras donde hay mucho que son muy dinásticas. Ahora hay una que no me acuerdo cómo se traduce en español, pero que era gente que se dedicaba a algo y es como una ocupación como medio artesanal de arreglar paredes. Ahora en inglés es plasterer, ahora no me acuerdo cómo se dice eso en español. Yesero. Me imagino. Yesero, ok. Bueno, esa es la ocupación más dinástica de nuestros datos, de las que tiene... Que policías y militares seguramente también deben ser Policías y dinásticas, militares. ¿no? Bueno, lo que es muy dinástico es ¿no? Que, bueno, Pedro Albo, vos conoces el paper de Pedro. Bueno, una ocupación que es muy dinástica es ser político. claro. Los legisladores son... Sí. El dynastic bias de los políticos es como 200. Los miembros del Congreso americano, los datos que ellos miraron, te da como 200. Una pregunta del Sí. slide anterior, Sí. creo que era por la distribución del ingreso de Sí. las profesiones. Sí. ¿Ustedes tienen para saber los teachers en qué escuelas están? O sea, si los teachers ricos enseñan a los hijos de los ricos, y si los... O por ahí hay una cuestión de, digamos, o sea, solo tengo profesores, gente de mi misma clase, y en la universidad también pasa como va gente más rica, solo... Sí. Y no sabemos en qué escuela enseñan, sabemos simplemente que son teachers, sabemos dónde viven. Podríamos ver si teachers que trabajan en áreas más ricas simplemente vienen de áreas más ricas, entonces como que eso se podría ver. Sí, esto no implica que el estudiante rico promedio tenga un maestro pobre. Lo que sí también encontramos que hay bastante heterogeneidad por campo de estudio, donde hay disciplinas donde esta proporción de gente del ingreso alto es mucho más alta que en otras. Una que es interesante es la matemática, que parece ser una profesión bastante igualitaria. Entonces, podríamos armar teorías de por qué podría pasar eso, si uno piensa que esto tiene más que nada que ver con, digamos, talento innato y ese está más distribuido que, por ejemplo, una que veíamos que era con un sesgo bastante pro rico era filosofía. Entonces, quizás nos dice algo el hecho de que esta heterogeneidad que encontramos entre campos. No necesitas ingresos. Por eso. Te puedes dedicar. Si tus padres te pueden mantener. Algo que encontramos, y volviendo a nuestros amigos del Ivy Plus, es que lo podemos hacer también de acuerdo a en qué universidad trabajan. Y algo interesante es que si se acuerdan más o menos el promedio nos da que digamos, estos estudiantes están bastante, este es el promedio de este ranking, y esta gente de la Ivy Plus es similarmente seleccionada comparado a los estudiantes, o sea, son hijos de ricos enseñándoles a hijos de ricos.
Y hay bastante, digamos, también bastante heterogeneidad. Ivy Plus es bastante un outlier. Hay otras universidades donde en promedio esta gente viene de backgrounds no tan elitistas. Ahora, lo que vemos es esta baja representación de hijos de familias de ingresos bajos entre académicos. Y vemos que en la academia es más extremo que en otras ocupaciones, digamos, similarmente calificadas o altamente especializadas como médicos y abogados, pero además la academia se destaca por ser muy dinástica. O sea, no solo son hijos digamos, de gente de ingresos altos, sino que son hijos de otros académicos los que tienden a entrar mucho. Ahora, ¿por qué esto podría importar? Una es que, bueno, si el origen social fuera completamente independiente de lo que la gente estudia, quizás no nos preocuparía tanto, digamos, quizás la dirección de la ciencia sería igual independientemente de la composición social de la gente que estudia. Lo que queremos ver es en qué medida el origen social predice los campos de especialización de la gente, en qué medida si es el hijo de un carpintero, eso predice ciertos intereses, ciertas experiencias que después se traducen en una cierta área de especialización. Ahora, esto es más preliminar y es un poco más complicado de mostrar, pero un primer ejercicio que hacemos, que creo que es bastante sencillo, es vamos a estimar un modelo multinomial donde cada opción es un campo de estudio. Piensa en matemática, economía, física, bioquímica, etc. Y las únicas variables explicativas son las ocupaciones de los padres. O sea, dummies de si tu padre era un carpintero, un abogado, etc. Lo que encontramos es que las ocupaciones de los padres son altamente predictivas, y no solo eso, sino que son predictivas en maneras que son bastante intuitivas. Si uno piensa, digamos, qué tipo de ocupación de padre predice qué tipo de ocupación de hijo. Y ahora les voy a mostrar la última tabla que les voy a mostrar un poco muestra eso. Lo segundo que hacemos es más complicado, y yo no estuve muy involucrado en hacer esto, pero básicamente la idea es usar los artículos usar los títulos de los artículos que tenemos para identificar tópicos de estudio. Es decir, imaginamos que vemos un artículo de un tema de economía y el título dice Comparative Advantage. Bueno, eso va a estar agrupado, el modelo nos va a decir que esto debería estar agrupado con otros papers que mencionan palabras similares. Entonces identificamos tópicos en base a los títulos. Entonces lo que nos permite hacer eso es ver dentro de cada disciplina, por ejemplo dentro de la física, si la gente de un origen social particular se dedica a subtópicos dentro de la física particulares. ¿Okay? Esto no es ya predecir el campo de estudio general, pero es algo mucho más específico. Y de nuevo encontramos que esto es bastante predictivo. Quiero mostrarles una última cosa que es un poco relacionado a este primer enfoque. Acá tenemos el campo académico de los hijos, y acá lo que vemos es una medida de qué ocupaciones están sobre representadas entre los hijos que se dedican a esta actividad. Y por ejemplo, vemos que los hijos que se dedican, digamos, a la investigación científica en agricultura, por ejemplo, una ocupación que está sobre medida de manera no sorprendente son hijos de granjeros, hijos de farm workers, hijos que se dedican a las artes, una profesión representada son hijos de pintores. Hay algunas que son más, esta es más graciosa, hijos de gente que se dedica a la medicina, son hijos de carniceros. Lo que encontramos que parece haber, y algo que obviamente esto es un poco a ojo, no lo estamos haciendo en este momento, estamos simplemente diciendo, bueno, un hijo, si tu papá es un carnicero, capaz te vas a meter en la medicina, en la medicina veterinaria. Algo que estamos haciendo ahora que es un poco más sofisticado y más, digamos, sistemático, es decir, es usar, es medir la similaridad entre un campo de estudio y una ocupación en base a si estas palabras, si la palabra veterinaria, digamos, por ejemplo, butchers, por ejemplo, se debe usar muy seguido con la palabra vaca, y medicina veterinaria muy seguido con la palabra vaca. Entonces podemos medir sistemáticamente si estas palabras se usan en contextos similares que estas palabras,
y medir, construir una medida de cuán similares son, y básicamente encontramos que esto es muy consistente. O sea, gente que, por ejemplo, si tu padre se dedica a digamos, este es un ejemplo muy bien. La otra, por ejemplo, es hijos de curas se dedican a la teología. O sea, es que la ocupación de los padres parece ser bastante predictiva de lo que la gente termina haciendo. ¿Por qué no está economista? ¿Qué? ¿Por qué no está economía? ¿Por qué no está economía? No sé. A propósito. No sé, los hijos de los economistas, no sé a qué se dedican los padres. Sí, no sé. Bueno, ¿qué hacemos? Construir esta nueva base de datos con información sobre el origen socioeconómico de estudiantes y profesores en universidades de Estados Unidos a lo largo del último siglo. Usamos estos datos para investigar cómo la desigualdad impacta dónde y qué estudiamos. Y un poco los próximos pasos, que lo que vamos a estar haciendo en los próximos meses, uno es completar la compilación de los datos, que esperemos esté hecho digamos, para septiembre más o menos. También estamos juntando datos sobre prácticas de admisión de las distintas universidades para entender en qué medida estas prácticas terminan influenciando quién estudia dónde. Y también tenemos otros proyectos en curso. Uno es sobre esta introducción de exámenes estatalizados, un proyecto sobre el GIB. Creo que fui un poco rápido, pero esto es todo lo que tengo. Estoy contento de quedarme a responder preguntas si hay alguna. Te iba a preguntar por esto de las prácticas, ¿no? Porque uno, voy a decir,